Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase. Recuerden, toda esta semana tienen para igualarse en absolutamente todos los deberes, ya que, espérenme, ya que ya iniciamos con las pruebas, ¿no? Como menciono, si tal vez tienen algunos deberes pendientes, por favor, enviar, ya que como menciono, esta semana es la última en la que pueden ustedes realizar todos sus deberes y así, si hacen pues todos los deberes para que no entren en este caso a los refuerzos, ¿no? Listo. En este caso vamos a hacer un recorderis de lo que hemos estudiado esta unidad para así estaría, se podría decir con un repaso para la prueba, ¿ya? Listo. Entonces, empezamos, ¿no? Nuestras últimas biomoléculas que habíamos visto son nuestros ácidos nucleicos. Recuerden que los ácidos nucleicos son moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo y contienen la información necesaria para la síntesis de proteínas, ¿no? Recuerden que decíamos que nuestros ácidos nucleicos, en este caso hablando del ADN y del ARN, están formados por la unión de unidades llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están formados a su vez por la unión de un glúcido más una base nitrogenada y más un ácido fosfórico. Recuerden que nuestra base nitrogenada, en este caso, eran cuatro. Tal vez alguien recuerda cuáles bases nitrogenadas yo podía colocar en el ADN, cuáles bases nitrogenadas yo podía colocar en el ARN. También recuerden, o tal vez quien me hace acuerdo en este caso, cómo se le llamaba al ADN en su forma, se podría decir, larga, porque aquí está ya sintetizada, ¿no? Abreviada. Tal vez alguien recuerda cómo se le llamaba en su forma no abreviada al ADN. ¿Recuerda tal vez alguien? O cómo se le llamaba al ARN. Recuerden que los dos son ácidos nucleicos que están formados por una ribosa, en este caso en el en el ARN, una desoxirribosa en el ADN. Los dos están conformados por bases nitrogenadas. Ribosa en el caso de el ARN y desoxirribosa en el caso del ADN. Listo. ¿Quién recuerda cómo le llamábamos al ADN? Angelita, tal vez tú recuerdas cómo le llamábamos al ADN. Está por ahí. Tal vez Gilda. ¿No? Recuerden que al ADN le llamábamos en su forma, se podría decir que larga, le llamábamos ácido desoxirribonucleico. Y a nuestro ARN, en cambio, le decíamos ácido ribonucleico. Recuerden, ¿no? Nuestro ARN, que era ácido ribonucleico, nuestro ADN, en cambio, era ácido desoxirribonucleico. Recuerden que mis dos ácidos nucleicos estaban formados una por pentosa, la otra por desoxirribosa.
y con nuestras bases nitrogenadas y con nuestro ácido fosfórico. Yo les mencionaba que nuestras bases nitrogenadas podían formar o podían ser cuatro diferentes, las cuales eran cuatro para el ADN y cuatro para el ARN. En el caso del ADN, ¿cuáles nomás podíamos formar? ¿Recuerdan cuáles podían formar? En el caso del ADN, nosotros utilizamos cuatro. Para mi ADN, ay, ya. Para mi ADN nosotros utilizamos cuatro bases nitrogenadas. ¿Cuáles son? Es la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Para mi ADN yo tengo cuatro bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina y timina. Para mi ARN, para mi ARN, tengo adenina, tengo guanina, tengo citosina, pero en vez de timina, mi ADN cambia por uracilo. En vez de timina, mi ARN tiene uracilo. De ahí el resto de bases nitrogenadas son las mismas. Adenina, guanina y citosina son las mismas. ¿Cuál cambia en el ADN y en el ARN? La timina en el ADN y uracilo en el ARN. Recuerden, estas son mis bases nitrogenadas. Aparte de mis bases nitrogenadas, está formado por un grupo fosfato y también por el ADN está formado por la pentosa y el ARN por la ribosa, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo sería? Tenemos aquí, miren, aquí tengo yo a mi pentosa, que es la desoxirribosa. Aquí tengo yo a mi pentosa, en cambio, que es la ribosa. Y depende, mi ADN se forma a través de la ribosa y mi ARN se forma a través de la ribosa. Bases nitrogenadas, en este caso, ¿cuál cambiaba? ¿Quién recuerda cuál cambiaba? ¿Qué base nitrogenada cambiaba en mi ADN y en mi ARN? ¿Cuántas bases nitrogenadas tenía yo? ¿Quién recuerda? Listo, pues tenemos cuatro. Miren, ¿cuántas bases nitrogenadas tengo? Tengo cuatro. Adenina, timina, guanina y citosina. Esto en el ADN. En el ARN, en cambio, ¿qué tengo? Tengo adenina, uracilo, guanina y citosina. ¿Cuál cambia de estas? Cambia el uracilo, ¿no? El uracilo cambia en mi ARN en vez de la timina. Y en mis desoxirribonucleicos, que en este caso son con el grupo fosfato. Miren, aquí tengo, recuerden que los de verde, en este caso todos eran mis grupos fosfato. En cuanto a la ARN y a la ADN con su formación, ¿no? Listo, esta partecita está entendido. ¿Alguna cosita que no me entendieron en cuanto al ADN y al ARN? ¿Cómo está formado? ¿Cuáles son sus bases nitrogenadas? ¿Cuál es el grupo fosfato o cuál es la pentosa? Tal vez preguntas. Recuerden que estamos haciendo un repaso, ¿no?
Y entonces, pregunta para ustedes. Mi ADN, ¿cuántas bases nitrogenadas tiene? Chicos, ¿están por ahí? Marilyn. ¿Cuántas bases nitrogenadas tenía entonces yo en mi ADN y en mi ARN? ¿Cuatro? Cuatro, gracias, Marilyn. Tengo cuatro bases nitrogenadas, de las cuales entre el ADN y entre el ARN, ¿cuál cambiaba? Nirvani. Tengo a Eric. ¿Cuál base nitrogenada cambiaba entre el ADN y el ARN? Eric, ¿estás por ahí? O tal vez si hay una partecita que no entendiste, no hay problema, me dices nomás para explicarte. Entonces, em, la que cambia sería la timina por uracilo en mi ARN. Recuerden, tenía cuatro bases nitrogenadas, en este caso tenía la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Y en mi ARN, en cambio, tenía adenina, guanina, citosina y uracilo, cuatro bases nitrogenadas. Recuerden que el ADN es la desoxirribosa y en mi ARN es la ribosa. Mi ADN, recuerden cómo se le denominaba de la forma larga. ¿Quién se acuerda el nombre de mi ADN? Mi ADN se le denominaba ácido desoxirribonucleico, recuerden, ¿no? Y este ácido desoxirribonucleico está formado por nucleótidos de desoxirribosa conocidos como desoxirribonucleicos. Habitualmente en este caso se encuentra en forma de doble cadena. Recuerden que les mencionaba que a través de la unión de los nucleótidos, que en este caso tenía yo cuatro nucleótidos. Tenía la adenina, tenía la timina, la guanina y la citosina. Recuerden también que les decía que siempre se van a unir los nucleótidos de adenina y de timina. Adenina aquí, timina acá, guanina y citosina. Al momento de que se unen estos pares de nucleótidos forman nuestra cadena, ¿no? Nuestra doble cadena.
En este caso, recuerden que nuestra cadena de ADN tiene polaridad y tiene dos extremos que nosotros llamábamos cuando tenían el carbono 5 y cuando tenían el carbono 3. ¿Qué números colocábamos respectivamente a cada carbono? ¿Quién se acuerda? Tres. Y bien, cuando teníamos el carbono 3, nosotros le denominábamos de extremo 3 y con una comita en la parte de arriba, ¿no? Y cuando teníamos el carbono 5, en cambio le denominábamos 5 y con una comita arriba. Recuerden que decíamos que si el carbono 5 en este caso está al final tiene un grupo fosfórico y el carbono 3 en cambio tiene un grupo OH al final. Entonces recuerden que decíamos que el extremo 3 de una cadena queda enfrentado al extremo 5 de la otra cadena. Extremo 3 5 y en este caso también, ¿no? Extremo 5 y 3. En cuanto a mis dos cadenas, ¿no? Porque tienen polaridad. Entonces, en este caso, mi grupo fosfato siempre va a estar en el carbono terminado en 5. Y mi grupo OH, perdón, siempre va a estar en el carbono 3. Mi grupo fosfórico en el carbono 5, mi grupo OH en el carbono 3. Recuerden que siempre queda enfrentado, ¿no? Se podría decir, aquí está mi carbono 3 y aquí tengo yo a mi carbono 5. Siempre van a estar enfrentados la una cadena con la otra. Y aquí de igual forma. En este caso, abajo sería mi extremo 5 y arriba mi extremo 3. Listo. Seguimos. Recuerden que les mencionaba que mi ADN se considera en este caso ya la doble hélice de mi ADN una estructura secundaria. ¿Por qué se considera una estructura secundaria? Porque nuestro ADN puede compactarse aún más y llega a formar un cromosoma al momento de que se compacta. Miren, aquí yo tengo mi doble hélice llamada estructura secundaria. Si ven, aquí está mi doble hélice de cadena de ADN, el cual gracias a unas proteínas denominadas histonas, gracias a unas proteínas denominadas histonas, el ADN se enrolla y da lugar a una estructura denominada nucleosoma. Se enrolla. Recuerden, gracias a las proteínas denominadas histomas, perdón, el ADN se enrolla y da lugar a una estructura denominada nucleosoma. Y miren, aquí tengo mis nucleosomas, ¿sí ven? Miren cómo se enrolla ya mi cadena de ADN aún más y formo yo los nucleosomas, los cuales también en este caso pueden empaquetarse aún más, pueden enrollarse aún más, generando lo que se conoce como un superenrollamiento. Miren, a través de mis nucleosomas se enrollan aún más, aquí se enrollan aún más todos mi secuencia de ADN. En este caso, forma ya, miren, un superenrollamiento en el que ya se logra ver más o menos la forma del cromosoma. Y finalmente estas estructuras se van compactando después del superenrollamiento y forman micromosoma. Miren, forman micromosoma. Forman micromosoma. Listo, entonces, ¿qué sucede aquí en mi superenrollamiento? Recuerden.
Mi ADN ya de doble hélice se considera una estructura secundaria. Y gracias, pregunta para ustedes, ¿no? ¿Y gracias a qué proteína mi ADN se puede enrollar? ¿Quién me dice? Las histonas. Gracias a las histonas. Muy bien. Gracias, Angelita. En este caso, gracias a las proteínas denominadas histonas, nuestro ADN se puede enrollar. Se enrolla y da lugar a una estructura denominada nucleosoma, los cuales puede empaquetarse aún más, puede enrollarse aún más mi ADN, los cuales ya generan un súper enrollamiento. Al momento que ya generan este súper enrollamiento, esta estructura ya se va compactando hasta formar así mi cromosoma. Recuerden que mi cromosoma es en este caso, obviamente, hablando genéticamente, pues es el que tiene o el que da el código genético, en este caso, a todos los descendientes. Listo. ¿Y de qué parte en este caso mi cromosoma? Pues de nuestro ADN, ¿no? En este caso, obviamente, nuestro ADN decía, tiene todos los genes para compartir a sus descendientes. Y lo hace obviamente a través de los cromosomas, ¿va? Listo, hasta aquí tal vez alguna pregunta, alguna duda. Listo, entonces como no hay preguntas, seguimos. Vamos a hablar ahora un poquito de la historia sobre el ADN. Recuerden que mencionamos que el descubrimiento de la estructura del ADN se debe gracias a James Watson y a Francis Crick, pero recuerden que siempre fue con la ayuda de Rosalind Franklin. En este caso, Rosalind Franklin, ella fue quien consiguió fotografiar mediante sus rayos X las moléculas de ADN, ¿no? Recuerden que gracias a Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick, ellos en este caso ganaron el premio Nobel de medicina. ¿Y eso por qué ganaron el premio Nobel? Por el descubrimiento de la estructura de la molécula de ADN y su importancia para la transferencia, en este caso, de la información en la materia viva. Recuerden que Rosalind Franklin en este caso es una química que consiguió fotografiar la molécula de ADN mediante difracción de rayos X, ¿no?
Una de estas fotografías llegó en este caso a nuestros científicos, quienes la utilizaron para formular su teoría de la doble hélice, ¿no? Recuerden en este caso. Hablando también un poquito sobre la historia, pues el ADN participa en procesos imprescindibles para la vida. Nuestro ADN, recuerden que, como mencionaba, es el que contiene la información sobre cómo sintetizar las proteínas. Recuerden que nuestro ADN mencionamos que es el portador de la información genética y por lo tanto se tiene que duplicar para poder así pasar la información a las células hijas. ¿Y cómo se denominaba el proceso al que nosotros decíamos que se debe duplicar este ADN para poder pasar la información a las células hijas? Recuerden que nosotros le denominábamos replicación a este proceso, ¿no? El proceso de replicación, en este caso, pues, duplica su ADN para así poder pasar la información a sus células hijas. Y también teníamos el proceso, en este caso, de la transcripción, porque recuerden que el ADN no puede traducirse directamente a proteína, por lo que obviamente es necesario otro proceso intermedio, y este proceso es la transcripción. Recuerden que en él, a partir de la cadena de ADN, se crean pequeñas cadenas de ARN, las cuales ya pueden ser leídas y traducidas a proteínas. Una vez, obviamente, que se forma en ARN. Recuerden, ¿no? Una vez que se forma en ARN, ya pueden ser leídas y traducidas a proteínas. Vamos ahora a hablar de mi ARN. ¿Quién recuerda cómo se le denominaba a mi ARN en su forma no abreviada? Yo, profe, Listo, Gilda. Cuéntame, ¿cómo se le denominaba? ácido ribonucleico. Gracias, muy bien, Gilda. Recuerden que nosotros le denominábamos al ARN como ácido ribonucleico. Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de ARN. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, el cual el primero es el ADN y el segundo es el ARN, en los cuales se diferencia del ADN por estar formados por una ribosa en vez de una desoxirribosa y también por presentar uracilo en lugar de timina. Recuerden, ¿no? Ya vimos el gráfico en este caso del ADN, del ARN, se, como menciono, pues se diferencia porque el ADN tiene desoxirribosa y nuestro ARN tiene ribosa. También en nuestras bases nitrogenadas, mi ARN tiene uracilo en lugar de timina. Yo tengo mi ARN tres principales, los cuales son el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Tengo tres tipos de ARN, los cuales recuerden que se distinguen por su estructura y por su función. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? Listo. Voy a hacerles más grande el grafiquito, ¿no? A ver, en este caso, ¿qué mencionamos? A nuestro ARN mensajero. ¿Y qué menciono de nuestro ARN mensajero? Pues en este caso, él sintetiza, se sintetiza pues a partir del ADN. Recuerden, ¿de qué se encarga mi ARN mensajero? Pues él se encarga de transportar la información que contiene el ADN hasta los ribosomas. Menciono, ¿de qué se encarga el ARN mensajero? Pues se encarga de transportar la información que contiene el ADN hasta los ribosomas. Recuerden que este paso es imprescindible para la síntesis de proteínas.
En este caso, el mensajero que hace, pues se encarga de transportar la información que contiene el ADN hasta los ribosomas. Y ahí vamos con el ARN de transferencia. Mi ARN de transferencia, pues en este caso transporta los aminoácidos hasta las cadenas proteicas en la secuencia que determina pues el ARN mensajero, ¿no? Recuerden, el ARN mensajero en este caso que realiza, pues él se encarga de llevar la información que contiene el ADN hasta los ribosomas. Mi ARN de transferencia en este caso transporta los aminoácidos hasta las cadenas proteicas en la secuencia que determina el ARN mensajero, ¿no? El ARN mensajero se podría decir que él ya determina la secuencia en la que se transportan los aminoácidos. Y recuerden que la unión entre el ARN de transferencia y los aminoácidos se establece mediante enlaces covalentes de esta unión. Y finalmente, nuestro ácido ribosómico, en cambio, recuerden que nuestro ARN ribosómico es el más abundante de todos los tres ARNs. Nuestras moléculas de ARN ribosómico están asociadas a proteínas constituyentes o constituyendo así a nuestros ribosomas. Miren, aquí tengo yo ribosomas. El papel en este caso del ARN ribosómico es siempre de sintetizar las proteínas siguiendo la información marcada por el ADN. ¿Y cómo hace esto? Pues mediante el proceso de traducción. Recuerden que a través del proceso de traducción mi ADN ya se convierte en ARN. Y para esto, ¿quién me ayuda? Pues me ayuda el ARN mensajero. El ARN mensajero es el que en este caso se crea como una copia complementaria del ADN y esto vuelta lo hace en la transcripción. Una vez que llega en este caso a los ribosomas, donde es leído, ya se vuelve en este caso un ARN, ¿no? Y pues en este proceso del ARN de transferencia, recuerden que va unido a distintos aminoácidos en función de la secuencia marcada por el ARN mensajero, porque recuerden que el ARN mensajero en este caso contiene toda la información del ADN. Una vez en este caso que llega al ARN mensajero, se crean las cadenas de aminoácidos que dan lugar así ya a la síntesis de proteínas, en este caso que dan lugar a las proteínas. Listo. Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Ninguna pregunta? No,